con la instalación que ya te quedó más claro porque se repitió varias veces. Lo mismo sucede con los diferentes comandos que se presentan en cada una de las lecciones. Entonces sí es importante que no solo veas las lecciones, sino que también ejecutes cada uno de los comandos. Ok. Bien, lo que te quiero también ahorita mostrar un poco es sobre lo que, no es perdón, me equivoqué. Aquí en el portal, como te indicaba, aquí en el portal de avisos, he subido diverso tipo de material para poder realizar o sobre todo de apoyo para los diferentes retos. Y lo que me gustaría también hacer es la explicación de, bien, comenzar contigo porque no estuviste la semana pasada, aunque está el video de la semana pasada, es lo que los publiqué. Ahorita lo vamos a ver así como muy someramente. ¿Cómo se hacen las llaves foráneas? Las llaves foráneas primero tienes que identificar en cuál es la tabla en la cual vas a agregar la llave foránea. ¿Y qué es esa llave foránea? Esa llave foránea es la relación que existe entre dos tablas y el tipo de relación. Por ahí si tú tienes este diagrama, no sé si alcanzas a ver que aquí en la tabla Customer tiene 2 rayitas, mientras que en Purchase Order tiene 3 rayas de esta forma y luego la otra paralela. Esto indica que es una relación un cliente y muchas órdenes de compra. Entonces es una relación 1 a mucho. Y en donde está la relación muchos, es ahí donde vas a agregar la llave foránea. En este caso, cuando las tablas ya están creadas, lo haces por medio de con la ayuda del comando alter table. Y entonces, ¿cuál es la tabla que vamos a modificar? Vamos a modificar Purchase Order porque es aquí donde está la relación de muchos. Y entonces, primero que nada, debes de estar seguro de que tienes el atributo que corresponde a la llave, a lo que correspondería a esa llave foránea. En sería, bueno, aquí me equivoqué, en esta sería Customer. Para esta tabla sería Customer ID y aquí está. Y debe de tener las mismas características. Y una de las características principales es que todo tipo de llave, ya sea primaria o foránea, deben de llevar not null, que significa que no te va a aceptar que quede vacío el ID del registro. A fuerzas debe de llevar un valor. Y otra de las características de las llaves primarias es, bueno, específicamente la llave primaria no la puedes cambiar. Es un atributo que nunca se va a poder modificar. Lo que tendrías que hacer es eliminarlo y volver a crear. Eso es lo que se tendría que hacer en cuanto a llaves primarias si quisieras cambiarlo. Ahora, el siguiente elemento que necesitamos, ya que tengamos ese atributo, pues es formar la llave foránea por medio de este mismo comando alter table. Vas a indicar cuál es la tabla que se va a modificar. En este caso estaríamos hablando de Purchase Order y vamos a usar la palabra que es add constraint. Add constraint significa que va a ser una restricción. Esta línea es una restricción y va a tener un nombre. ¿Cuál es ese nombre de esa línea? Sería FK-Purchase Order-Payment Method. Y como se trata de una llave foránea, entonces ese constraint va a empezar con FK mayúscula. ¿Ok? Y después va a venir la palabra clave que es foreign key. ¿Quién es la foreign key? En este caso sería customer-ID y se cierra el paréntesis y luego ponemos referencias. ¿A dónde va a ser la referencia? Esta tabla hace referencia a customer y
entre paréntesis va a estar la llave primaria de la referencia, que sería ID. Entonces, customer, en este caso es otra tabla, paréntesis ID. Pero también tenemos aquí esta relación entre payment method y purchase order. Entonces, es lo mismo, identificamos quién es uno, esta es relación 1 y esta es relación de muchos, ¿ok? Entonces, entre payment method y purchase order es para un payment tipo de pago va a haber muchos órdenes de compra, purchase order, ¿ok? Y entonces es esta que está aquí. Acuérdate que necesitamos ya haber tenido agregada el ID del atributo, que sería Payment Method ID. Y entonces, entre paréntesis, va a estar aquí en la foreign key, Payment Method ID, references, Payment Method, guión, solo ID. Entonces aquí, bueno, aquí no se la puse completa, pero más o menos de eso se trata. Y pues bueno, en sí las llaves foráneas son muy sencillas. El detalle es aprender a leer el diagrama. No sé si queda alguna duda o todo está claro con respecto a las llaves foráneas, que en realidad son sencillas. No, ya checando el diagrama, pues ya se ve fácil. Sí. Entonces nada más debes de acordarte bien de cuáles son las palabras claves que se van a estar necesitando. Y del otro material que quería ver también es con respecto al reto 5. Déjame nada más bajar la... Vamos a dejarlo tal vez en 80. Y está acá arriba, creo, en el reto 5. ¿Ok? Aquí para el reto 5 te está diciendo que antes de que comiences el reto, debes de agregar diferente información en las diferentes tablas. Y esto lo vas a hacer con insert into, el nombre de la tabla, y luego va a hacer un paréntesis con cada una de las columnas que conforman esa tabla, y finalmente va a hacer values cada uno de esta información. Entonces ya cuando vayas en esa lección, pues vas a ver cada uno de los comandos, ¿ok? Entonces, en el reto 5 sí es indispensable que insertes los elementos, porque si no lo tienes, cuando tú hagas las consultas o las inserciones de los otros registros, pues no te va a aparecer algún error. ¿Ok? Entonces, y todo esto se hace fuera de Start Transaction. ¿Qué significa? Que primero vas a hacer todos estos inserts y después vas a generar el código Start Transaction, y después si te dicen que vas a hacer una consulta, esa consulta debe de ser con select, ¿ok? Entonces select from customer where cliente es igual a 548, ¿ok? Y así vas a hacer cada una de las consultas que te está pidiendo. Sin embargo, aquí en el paso 5 solamente hay 2 inserciones. Paso 5, paso 8 y el 11, ¿ok? Y entonces, ¿cómo funciona Start Transaction? Y rollback y commit, ¿ok? Start Transaction es como un seguro o una protección. ¿Para qué? Para que si sucedió algún error, Start Transaction inicia a partir de donde vas a proteger tu información de los errores. En este caso, aquí después de hacer esta inserción, que en teoría deben de existir todos estos registros, vas a hacer otras consultas, y cuando llegues a este paso 8, te está pidiendo que consultes el producto 555, pero ahí te especifica que ese producto no existe. Entonces estás generando un error a propósito. Y este error a propósito trata
de ver cuál es el beneficio del rollback. Después de esto te dice que vas a aplicar el comando rollback. ¿Qué significa rollback? Rollback significa todo lo que tú manipulaste en tu base de datos, elimínalo. ¿Qué es lo que va a eliminar? Y empezamos aquí a usarle un poco la lógica. Si yo estoy consultando, ¿tiene que eliminar algo de la tabla o de la base de datos? No, porque solo consulté. Entonces, hice hincapié hace rato que los los tres renglones en donde se modifica información en la tabla es en el paso 5, en el paso 8 y en el 11. ¿Ok? Entonces, cuando yo aplico rollback, este registro del paso 5 en la tabla Purchase Order va a desaparecer. Y como me marcó un error, me debió de haber marcado un error porque el Product 555 no existe, entonces jamás insertó en Purchase Order Detail. ¿Qué es lo que se borra? Se borra Permíteme, déjame ver Ok, creo que ya ¿cómo se llama? Isaac ya se conectó ¿cómo se llama? A la videollamada. Ok, entonces, aquí lo importante es tener esa comprensión de qué hace el rollback. Ok, entonces, los únicos comandos que están alterando la información contenida en las tablas van a ser este paso 5, que es Insert into Purchase Order, y 8, pero en 8 recordemos que se generó un error a propósito. ¿Qué va a suceder? Que cuando yo ponga rollback, el ID 267 de Purchase Order Detail jamás se guardó. ¿Por qué no se guardó? Porque hubo un error. Y cada vez que hay un error, pues no se ejecuta correctamente, entonces no aplica el contenido. Pero en Insert into Purchase Order, no debió de haber marcado error, sino que todo debió haber salido correctamente. Entonces, ID 266 ya no existe. Y entonces me dice que después del paso del comando rollback, tengo que corroborar. Entonces voy a consultar en la tabla Purchase Order el ID 266. ¿Para qué lo voy a hacer? Para que me dé cuenta que ya no existe. Entonces, ese es el propósito del paso 10, darme cuenta que se eliminó el registro 266 de Purchase Order. Y entonces en el paso 11 dice que ahora sí volvamos a intentar insertar, pero en lugar, aquí hay un error, en lugar de tener el ID 555, voy a insertar el ID 26, ¿cómo se llama? Creo que es el 317. Déjenme reviso. No me había percatado que ahí hay un pequeño error. Porque se debe de insertar. ¿Dónde están los pasos? ¿Dónde está el paso 5? El reto 5. Permisos. Aquí está. Ok, y entonces en el paso 11 dice que vamos a corregir el ID del producto y ahora vamos a poner el 317, ¿ok? Bien, hay que entender que si me dice corregir, es corregir en la escritura, no es corregir como update. Aquí sí es importante que lo entiendan, y entendiendo desde la parte que cuando yo apliqué el rollback, se eliminó ¿Y por qué ejecuté rollback? Porque ya me marcó un error. ¿Por qué me marcó un error? Porque el Product ID 555 no existe.
Y entonces, como no existe, me marcó un error. Y si me marca un error, eso quiere decir que jamás se guardó el registro 267. Entonces aquí es la parte donde nos tenemos que acordar de cómo funciona y qué fue lo que sí sucedió. Entonces, ejecutamos el rollback en el paso 9 y ya no tenemos ni este, bueno, jamás tuvimos este de purchase order, pero ya tampoco tenemos este. Por eso cuando te dice que necesitas consultar, es para revisar que no existe. Y ya luego nos dice que en el paso 11 vamos a corregir. ¿Qué es lo que vamos a corregir? Que el Product ID 317 es el que vamos a insertar. Entonces insertamos este registro y nos debe de, si ya tenemos todos los comandos que les indiqué que se deberían de tener, ¿cuáles son esos comandos? Perdón, esos registros aquí antes de empezar el Start Transaction. Aquí hay una lista de todos los ID que se recomienda insertar. ¿Con qué información? Nosotros vamos a inventar ahorita esa información porque es un ejercicio de práctica, ¿ok? Nada más por eso. Y entonces, y lo tenemos que poner después de Start Transaction. No lo podemos poner aquí en esta parte porque recuerden que en el momento que se hace un rollback, todo lo que yo hice se elimina. Entonces, todos estos comandos que yo voy a insertar, pues se van a eliminar si los pongo después de Start Transaction. Deben de ser antes de Start Transaction. Y ya en el paso 12 simplemente es aplicar el comando commit para que ya deje de estar alerta a los errores para eliminarlos por si me equivoco. Y hay un resumen también de este paso 5, ¿dónde está? ¿Fue este o no? Permitan. Curso materiales de las llaves foráneas, base de datos. Bien, no recuerdo en dónde está, pero aquí está Start Transaction. ¿Cómo funciona? La forma en la cual funciona es que yo voy a estar haciendo todos estos comandos y entonces en algún punto me marcó aquí un error. Y cuando me sucedió el error, lo que tengo que hacer es aplicar un rollback para que todo lo anterior se borre y entonces sí empiezo nuevamente a realizar todas las instrucciones. Los más relevantes serían insert, delete o update. Y entonces, si ya no me marcó ningún error, pongo simplemente el commit. Y esa es una forma rápida de indicar cómo funciona el Start Transaction Rollback Commit. Deben de ir en esa secuencia los tres, ¿ok? Start Transaction, rollback y commit. No puedo, si yo ya inicié un Start Transaction, debo de concluirlo con el commit, ¿ok? No puedo empezar otro Start Transaction después de que ya inicié un Start Transaction. Lo que se espera es que después de un Start Transaction siga un rollback o no, pero lo que sí debe de haber es un commit. No sé si existe alguna duda o pregunta o comentario sobre esto que se refiere a el reto 5, que son el Start Transaction, Rollback y Commit. No, por el momento no. Muchas gracias. Ok, Isaac. No sé si tú tengas alguna duda o todo esté correcto.
recuerda que si no tienes micrófono, puedes escribir y yo leo lo que ¿cómo se llama? Lo que no me pudieras llegar a decir por el micrófono porque tal vez no está configurado o no está instalado o no tienes. Ok, bien, jóvenes. Entonces, ya el último punto que les quiero indicar es en respecto al reto 6. Recuerden, en el reto 6 también es un examen tipo SCORM, ¿ok? ¿Qué significa? Que de este reto 6 yo no puedo hacer ninguna modificación que tenga que ver con darles una segunda oportunidad, hacer una revisión de examen porque ustedes creen que está correcto, etcétera, en el sentido de que el examen, pues yo no tengo nada de control, ¿ok? Entonces ahí, si ustedes tienen alguna situación que fue, digamos que una causa mayor, ¿cuál sería una causa mayor? Que se les fue la luz, no sé si aplique lo de que se acabó la pila de la batería y no sé ahí si vaya a aceptar y cómo se vea. Al parecer el departamento de mesa de trabajo tiene formas de conocer cuál fue la situación por la cual se salió o se terminó sin terminar el examen y ya ellos deciden si sí se aplica una segunda oportunidad o no. Y también está un poco relacionada o en el pasado en otros cursos lo que ha sucedido, por ejemplo, cuando han habido tormentas o huracanes en ciertos lugares. Pues de pronto se va la luz cuando estaban y se va también el internet cuando estaban haciendo el examen. Entonces, ahí sí me ha tocado que les den una segunda oportunidad. Pero les comento, esto tiene que ver con información que los de sistemas o los de mesa de trabajo pueden identificar y ya de ahí analizan cada una de la situación. Entonces, les pido de favor que cuando estén realizando el reto 3 y el reto 6, por ningún motivo se vayan a salir del navegador, de la página del examen. Por ejemplo, ¿qué es salirme de la página del examen? Salirme de la página del examen va a ser, por ejemplo, esto. Yo ya me salí de la página y entonces eso ya puede ser una causa de generar un intento y ya en donde te quedaste, ahí hasta ahí te califica. Esto quiere decir que si jamás iniciaron el examen y simplemente se salieron, ya perdieron una oportunidad. Si llevaban la mitad, pues tienen la calificación hasta el momento. Entonces es importante que tengan conciencia de esta condición, ¿ok? Que se va a cerrar sus oportunidades. Entonces les pido de favor y muy encarecidamente que tengan cuidado por ejemplo, en mi laptop, debajo del escritorio, debajo del tabulador donde se pone los espacios y está alt y fin, está el pad y me ha tocado que en ocasiones estoy muy concentrada escribiendo y por error toco el pad y se me va de pronto para otro lado el ratón o se sale y eso en un examen les puede causar que se cierre y que ya se les cierre esa oportunidad. Recuerden que tienen 2 oportunidades. Ok, y entonces lo que les quería también comentar es que hay material de apoyo también en el portal de avisos que habla acerca de estas 2 estructuras, que son procedimientos y trigger, ¿ok? Entonces, y de estos 2 procedimientos, ya sea procedure o trigger, hay 3 opciones, que es after,
insert, after update o after, ¿cómo se llama? El otro que está ahí. Adelante, Isaac. Sí, muchas gracias. Le iba a preguntar, ¿hay forma de descargar como en PDF ese material de apoyo que subió? ¿O solo lo podemos ver en el navegador? Por el momento solo lo pueden ver en el navegador. Igual y déjame ver si se los puedo subir como un... Así como, déjame, es que no estoy segura si puedo poner dos archivos, porque por ejemplo, aquí está el ejemplo en el script, en SQL, para que ustedes puedan practicar las diferentes propuestas bueno, ahí están, en el script hay diferentes propuestas de script, de trigger y de procedimientos. Y recuerden también que, por ejemplo, cuando se hace, bueno, aquí es aquí es ¿cómo se llama? Creo que se usa también el delimiter, ¿ok? Y deben de poner estos dos elementos, delimiter, ¿ok? Y porque en las lecciones les marca este delimiter, ¿ok? Déjame reviso si pudiera llegarlo a subir junto con si me permite subir dos archivos o solamente uno. No estoy del todo segura, no recuerdo si se refiere a que solo uno o van a ser dos. Muy amable, gracias. Sí, pero aquí en les comento que está el after o el before, ya sea insert, update o delete, ¿ok? Entonces esto aplicaría específicamente, bueno, para lo que serían los triggers, ¿ok? Y aquí en trigger, en comando, perdón, archivo, creo que hay diversos comandos para poder que ustedes puedan ver cómo se aplican, cómo se realizan. ¿Ok? Y esto es con el fin y es más o menos lo mismo que tienen, pero con otros ejemplos, lo mismo que tienen en las lecciones. Aquí yo nada más les puse otro ejemplo práctico para que, valga la redundancia, para que practiquen y no son en ningún momento estoy utilizando información de las tablas que se han estado manejando, que es la de store. No hay ningún purchase, son otras tablas. Bien, para nada más ver cómo es que se realiza esta información, este tipo de comandos. No sé si haya otra pregunta. ¿Qué fue lo que me dijo? Ok, dejen reviso en... Ejemplo, escuela, países, consulta, es creo. Bien, este es el ejemplo que está, el archivo que está ahí publicado y les indicaba que además de todas las tablas estaban insertar diversos datos, pero también estaba cómo crear triggers y aquí les dice para qué sirve cada uno de los triggers y cuál sería el código. Es importante que
aprendan bien esta estructura y ya aquí hace una corroboración para poder revisar que se hizo lo que se estaba indicando. Bien, este es uno. Creo que ¿cómo se llama? Tendría que agregar más ejemplos para que tengan, ¿cómo se llama? Más oportunidades para crear los diferentes opciones que existen en cuanto a triggers y procedimientos. Aunque la lección viene muy completo, la verdad, del código y se usa tal cual. Si nosotros vamos a ver las lecciones, ¿cuál sería? Sería la última para los... Este es para el 6. ¿Cuál serían? Procedimientos en base de datos, transacciones con base de datos, seguridad, ok. Procedimientos, y bien, aquí estamos, aquí nos va a hablar sobre los procedures y creo que también triggers. Están aquí los llama procedimientos o disparador. Un disparador es un trigger, ¿ok? Y bien, le estoy dando rápido porque nada más les quiero presentar una cierta información. Pero ustedes sí les recomiendo que vean todo lo que se refiere. Aquí aquí habla también acerca de cómo pasar parámetros, procedimientos al create procedure. Y bien, aquí les indica cuáles son las formas es importante, les vuelvo a indicar que pongan los delimiter, ¿ok? Y así con estas mayúsculas. Y en create procedure, el nombre, el tipo, los datos. Y aquí les dice cuáles son los tipos de parámetros out, int y in-out. Y aquí les va a... es que no recuerdo si... No los tiene, no tiene aquí. En este archivo, de hecho, este PDF es importante que sí lo descarguen y que los tengan. ¿Por qué? Porque aquí les va a ir indicando esta parte de explicación para qué funciona el in, el out. Dice out. Este tipo de parámetros es usado para devolver valores. Cuando ustedes quieren devolver valores, el out. Ok, y acá les dice el in-out. Este tipo de parámetro es la unión de los dos anteriores. Viene. Aquí está el in, perdón. Y se usa el in. Cuando ustedes ponen el tipo in, solamente van a estar pasando parámetros y no les va a devolver nada. Y aquí les indica cómo es que se utiliza. Entonces ponen delimiter y ponen create procedure, el nombre y luego entre paréntesis el parámetro. Es muy similar a cualquier procedimiento de la forma de programación, por ejemplo, en C, en Python, dependiendo del lenguaje de programación, ¿no? Y entonces sería in. ¿Qué significa in? El nombre y el tipo de el parámetro. Recuerden que sería double, int, real, nvarchar, etcétera. Los que ya vimos en un inicio que habían, ¿no? Y entonces aquí es lo que va a hacer una comparación, pero aquí no presenta, no devuelve ninguno y la forma de ejecutarlo es call get el nombre del procedimiento y entre paréntesis un valor, ¿ok?
Mientras que en out, recuerden, este es simplemente para devolver y aquí está el ejemplo más abajo. Está delimiter, create procedure, el nombre, y luego dice out, la variable total product de tipo int, y hace ya en el begin, y hace todo lo que se supone que debe de hacer. Y aquí en un select la variable, esta es una forma de asignar un valor y que ese valor se devuelva, ¿ok? Y ya luego aquí hacemos la parte de la llamada. La que quiero que también hagan, noten es que cuando yo llamo aquí puse, por ejemplo, el número, pero aquí lo que estoy haciendo es, entre paréntesis, está arroba un valor. Recordemos que con arroba nosotros podemos definir variables, ¿ok? Y aquí se los indica, dice mandar llamar el procedimiento almacenado y pasar la variable en el parámetro. Y luego aquí para poder ver el valor dice que hagamos select arroba total product, que es esto nada más para ver la información. Entonces, como les indiqué al inicio, cada uno de los comandos y ejercicios que se les muestra, por favor, realícenlo. Aquí está, bueno, finalmente está el otro que es el in-out. Significa que tanto va a recibir como va a devolver, ¿ok? O sea, el parámetro tanto se recibe como se envía. Entonces miren, y aquí está el cómo creamos variables con el set. La variable response que tiene 500 y entonces mandamos a la variable response y en alguna parte del procedimiento se supone que la variable response debió de haber cambiado y aquí debe de estar. Entonces sí les pido de favor que realicen los comandos. Recuerden, hay algunos comandos que para que nos dé unos buenos resultados necesitamos insertar registros en cada una de las tablas. En esta base de datos, de hecho, no sé si se han percatado que en todos los ejercicios, en todas las lecciones, habla de la misma base de datos que es store. Tanto desde el reto 2 es la tabla stored. En los ejercicios que les solicita del reto 3 es de la tabla stored. El 4 pues es también de stored, aunque es más en otro sentido de crear usuarios, roles y etcétera. Y el 5 nuevamente es sobre stored y 6 es nuevamente sobre la misma tabla. En teoría, si ustedes ya realizaron el reto 2, ya pueden practicar cada uno de los comandos de las subsecuentes lecciones. ¿Por qué? Porque les va a ayudar a poder tener esa práctica para que en el examen les vaya bien, ¿ok? Entonces sí es muy importante que practiquen. No sé si por ahí tienen alguna otra duda o comentario. Bien. Pues lo que les quería mostrar el día de hoy es información sobre el reto 5 y el reto 6, que son los que necesitan tal vez un poco más de explicación. Y vuelvo a insistir, lean todas las lecciones y vayan a cada uno de los videos o bajen la información que les están marcando, ¿ok? Y de preferencia también
tomen notas. Y en esas notas hagan cualquier tipo de comentario que se les muestra en los videos o que ustedes identificaron cuando estaban repitiendo los ejercicios, para que tengan una mayor práctica y les sea más fácil presentar los exámenes o, bueno, los retos que son tipo simuladores, ¿ok? Y bueno, aquí ya les está marcando otra información y aquí ya viene sobre todo la otra parte que es los triggers, que son aquí está un PDF también y aquí les dice todo lo que necesitan saber sobre los triggers. Y bien, yo les publiqué aquí una cierta información que es la que estábamos viendo. ¿Dónde está? Y bien, esto que yo les publico nada más es complementario, ¿ok? No es todo. Toda la otra información que necesitan viene aquí en la lección. Descarguen los archivos, les pido que los lean cuidadosamente, que los practiquen, porque esa va a ser experiencia que ustedes van a ir adquiriendo para saber cómo se realizan ciertas cosas. Y recuerden, si les aparece un error, pues van a aprender un poco más cuando lo estén solucionando. A veces aprendemos más cuando nos equivocamos porque corregimos un aspecto que habíamos entendido de otra forma. Entonces, pues no se frustren ni se queden así como decepcionados o no sé, en el sentido de que se pongan, digamos que alterados o enojados o qué sé yo, tristes, si cometen errores. Los errores nos sirven para aprender qué fue lo que hice mal y aprender a corregirlo, a solucionarlo, y entonces estoy adquiriendo experiencia. Y bien, mi parte es todo, y ahora sí, si alguno de ustedes tiene alguna duda, pues es momento de preguntas, ¿ok? Bien. Ok, pues si Bueno, yo no tengo una hay... duda, maestra. A ver, adelante. Muy amable. Hay veces en que esos retos que son como tipo simulador, o sea, te pide como una sintaxis muy específica que a lo mejor en el programa sí podría correr, pero te lo marca mal si no pones como el formato exacto que ellos dicen, ¿no? Ok, en los retos hay algunas especificaciones bien claras antes de ciertas preguntas. Te dicen, agrega un enter después de cada, no sé, cada cierto comando o cada comando, ¿ok? O te indican que lo realices de tal forma. Y sí, esos errores suceden cuando usas un tipo de comillas diferentes a las que te estás viendo que te están marcando. Si en el ejemplo te marcan comillas dobles, usas comillas dobles. ¿Cómo te las va a marcar? Pues te va a decir, inserta Juan, no sé, el nombre o el producto, y ahí mismo te va a ir indicando que si son comillas dobles o son comillas sencillas. La otra parte es, no sé si vieron ya la parte donde habla acerca de usar los comandos, siempre te hace una recomendación de que sean en mayúscula. Todos los comandos te los solicita que sean en mayúscula. Siempre, no hay así como que sí, a veces sí y a veces no. Lo que tienes que hacer es una exactitud del comando, porque hace un match con lo que tú escribes y lo que él espera. ¿Qué es lo que él espera? Una sintaxis bien específica. Y
que no se les olvide el punto y coma al final de cada comando, cuando ya termina, siempre deben de ponerlo. Eso también he visto que a veces les falla el tipo de comillas, y también a veces les falla escribir algunos textos. Cuando lleva acento, pongan el acento. Si el texto está en mayúsculas y minúsculas, lo van a escribir en mayúsculas y minúsculas. Si todo está en mayúsculas, todo lo escriben en mayúsculas. Deben de escribir exactamente como se los está solicitando. Si deben de agregar un enter, agregan el enter. El delimiter, por ejemplo, también es importante ponerlo. Si te está diciendo ahí, completa el siguiente procedimiento y te pone un delimiter, tú pones también el delimiter. Entonces a eso, no sé si queda claro esta parte. De por qué a la veces tú crees que estaba bien, pero te lo puso mal. Sí, pero bueno, ahí te especifica exactamente como quieren. Ahí ¿Siempre? te va especificando en cada uno de los ejercicios, te especifica cómo lo quiere. Es cuestión de leer bien. Ahora, les recomiendo que esos exámenes lo hagan en un momento en el que su mente está completamente clara. No estén tan cansados cuando lo realicen, porque cuando estamos cansados cometemos más errores. De preferencia, no lo realicen ya cuando estamos cerca del final del módulo, porque cuando estamos muy estresados no vemos los errores y les puede ir mal. Entonces sí les pido que los retos del 3 y el 6 practiquen lo suficiente todos los comandos de las lecciones, y además de practicarlos, sigan completamente al pie de la letra las instrucciones. Ahí les va a ir indicando también si requieren salto de línea, si requieren y recuerden, al final de todo comando siempre va, dependiendo, claro, hay algunos muy específicos en donde no va, pero en la mayoría sí están bien marcados el punto y coma, que no se les olvide, eso también suele llegar a ser un error. Y las comillas, y a veces escriben mal. Me he dado cuenta que cuando uno quiere escribir rápido, como ciertos comandos están en inglés, luego ponemos una H antes o después, o se nos olvida, cambiamos la I latina por la Y, o viceversa, o escribimos simplemente por una letra, nada más una letra, escribimos mal, y eso ya hace que todo el ejercicio esté mal. Revisen la sintaxis también. Me he percatado que es uno de los errores también frecuentes cuando reviso el reto 2, cuando reviso el reto 4 o el 5, hay errores a veces de sintaxis. ¿Ok? Entonces sí deben de ser muy específicos, revisen con detalle, no traten de escribir todo muy rápido. Esos son los únicos momentos en los que les pediría que escriban un poco más despacio para que lean correctamente, porque la vista suele cansarse después de un cierto tiempo y no ven los errores de ortografía o de sintaxis. En este caso no es tanto ortografía, sino sintaxis. No sé si les queda claro esa parte. Sí, muchas gracias, maestra. Sí, y si no tienes ese cuidado puede llegar a ser estresante, pero si vas con esa conciencia de que te pide esa exactitud, que siempre los comandos van a ir, la mayoría van a ir escritos, esas palabras específicas o especiales van a ir en mayúsculas, pues no tienes por qué sentir miedo. Sientes miedo cuando desconoces. Entonces vayan con la confianza de que leyeron las lecciones, que las asimilaron bien, de que están leyendo las instrucciones y que las están siguiendo al pie de la letra. Entonces recuerden,
nos da más miedo cuando desconocemos a lo que vamos. Obvio, si es un examen, pues no van a saber las respuestas, pero sí saben todos los términos bajo los cuales se realiza el examen, mayúsculas, espacios, bien escritos, la sintaxis, punto y coma, acentos donde son palabras acentuadas, sobre todo las palabras que son de contenido de un insert, y en los values va alguna palabra que lleva algún acento. Eso es lo que necesitan ustedes, digamos, de que tener la conciencia, y van a estar menos estresado a la hora de presentarlos, y entonces el conocimiento que tienen lo van a poder expresar de una forma más sencilla, libre, sin ese estrés, y tienen una expectativa mejor en cuanto a calificación. No sé si tengan otra duda. Daniel, Jorge, bueno, Isaac, el otro Daniel, Juan Daniel. Yo no, está todo claro, muchas gracias. Juan, Daniel, ¿tienes alguna duda? No, yo también todo claro, maestra. Muchas gracias. Bien. Ok, entonces si no hay más dudas, pues ya cerramos esta sesión, y pues bueno, ya sería la última, porque ya la próxima semana es el final del módulo, y ya digamos que los retos que quedan pendientes o que fueron programados para esta semana son el 5 y el 6, del cual ya vimos algo de material, para que ustedes lleguen los realicen con una mayor facilidad o con menor complejidad, como lo quieran llamar. Entonces, pues recuerden, si tienen alguna duda o pregunta, lo pueden hacer por medio de el portal, bueno, no es cierto, por el chat del portal, o me mandan un correo electrónico y ya yo les respondo. En algunas ocasiones les voy a preguntar otra información adicional para comprender un poco mejor cuál fue la situación por lo cual tuvieron un cierto problema, ¿ok? Ok. Sale, pues entonces nos vemos, que estén muy bien. Y pues ya a favor de apresurar un poco los que van un poquito desfasados, para que el próximo miércoles ya no tengan ningún pendiente y ya hayan entregado todo. ¿Sale? Muchas gracias. De nada, nos vemos, que tengan bonita noche. Bye. Gracias, igualmente, bye.